Buenas tardes a todos, compañeros, doctor. Me complace estar aquí con ustedes y darles la bienvenida a esta charla titulada ¿Cómo aprender a aprender? Resulta que desde que éramos muy pequeños, en la escuela aprendimos diversos temas de muchas materias. Fuimos sobrecargados de información, pero nunca se nos dio verdaderamente una clase de cuáles son los métodos y estrategias más eficaces a la hora de querer aprender cierta información. Por lo que me he decidido a traerles esa clase tan necesaria para cualquier estudiante de cualquier materia el día de hoy. Bienvenidos. Siéntanse libres de tomar apuntes, de tomar fotos o, si lo prefieren, al final voy a dejar un código QR para que puedan acceder a esta presentación. Y pues vamos a comenzar. Hablando del contenido, vamos a emprendernos en un viaje que va a comenzar acerca de lo básico, la biología de cómo funciona la memoria, el cerebro y el aprendizaje, cómo creamos redes neuronales, cómo funciona la memoria, cuáles son sus funciones, qué factores afectan la codificación y cómo nos vamos a valer de este factor para codificar de una mejor manera la memoria, la información y que quede en la memoria. La intensidad de las vocales, que va a ser el punto clave de esta presentación, va a ser aquella técnica que nos va a permitir convertir información compleja en información sencilla. Vamos a ver el cono de Dale, una explicación de cuáles son los métodos de aprendizaje más efectivos, el Active Recall, ondas cerebrales, la técnica Pomodoro para poder gestionar nuestras sesiones de estudio sin fatigar nuestro cerebro, el time blocking y cómo crear un día perfecto de estudio. Después, hábitos para el cerebro, para tener mayor lucidez a la hora de querer aprender alguna información. Y después vamos a pasar a este apartado, antes, durante y después de clase. Cómo prepararnos para una clase, cómo tomar apuntes durante la clase, apuntes efectivos que podamos repasar posteriormente después de clase. Cómo tener una buena sesión de estudio. Igualmente, continuamos con el Space Repetition y la curva del olvido. Y casi para terminar, algunos biohacks para estudiantes que yo, desde mi propia experiencia personal, les quiero recomendar. Y a manera de resumen, el punto 16 y final, las ideas prácticas. ¿Cómo podemos empezar a utilizar esta información desde ya, desde el día de hoy? Y pues, mi nombre es Javier Almanza, mucho gusto. Soy estudiante de tercer año de aquí de esta prestigiosa institución, a la que le agradezco el poder estar aquí. Soy de la sección 17 y aparte estoy estudiando un diplomado en coaching de vida impartido por la empresa More Human. Les voy a contar un poco de mí. Yo soy un estudiante foráneo, soy originario de Celaya, Guanajuato, y más o menos cuando llevaba un año y medio viviendo como estudiante foráneo, me cayó el 20 de algo muy importante. Yo soy el único dueño y responsable de lo que pasa en mi vida y de lo que hago con mi tiempo. Por lo que desde ese momento que me cayó el 20 empecé a verme como un personaje de un videojuego, con sus estadísticas, fuerza, inteligencia, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que empecé mi viaje de desarrollo personal. ¿Cómo? A través de la lectura. Empecé a leer varios libros acerca de hábitos, de estilo de vida, y pues de desarrollo personal justamente. Y el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que a mí me ha funcionado. Primero vamos a ver este video. En este video podemos ver a nuestra amiga la neurona queriendo hacer sinapsis con otra neurona. Es decir, formar un puente neuronal para que la información pueda ser transmitida. Es decir, va a formar un sendero que en primera instancia, como podemos ver, es un sendero muy leve, muy delgado, pero que mientras más lo transitemos, por así decirlo, mientras más lo utilicemos, más grande y más fuerte va a ser. Igualmente, este primer sendero, en una primera instancia, resulta que si lo dejamos de usar, se puede romper, por lo que es muy importante poder estar repasando toda la información. Igualmente, durante esta presentación vamos a ver algunas técnicas de cómo hacerlo. Vamos a ver cómo funciona la memoria. Vamos a comparar la vasta gama de posibilidades de puentes neuronales, de caminitos neuronales de nuestro cerebro. Miles de neuronas que pueden hacer sinapsis con otras neuronas
Vamos a ejemplificarlas en este caso como si fuera una jungla. Y aquí vemos al protagonista, la neurona, que se va a abrir paso a través de esta jungla para crear, en primera instancia, un camino, que como podemos ver es un camino, un sendero, pues apenas creado, que todavía la jungla puede crecer y borrarlo, pero si este protagonista utiliza más y más y más el sendero, se va a quedar ahí permanentemente. ¿Cuáles son las funciones de la memoria? Vamos a ver que hay tres. Número 1, codifica, que es lo más importante. Número 2, almacena. Y número 3, recupera la información cuando nosotros querramos utilizarla. Es muy importante y es el tema pilar de esta presentación, el cómo codificamos la información, ya que mientras mejor sea codificada, más fácil va a ser su almacenaje y posteriormente su recuperación. Hablando de algunos factores de la codificación, vamos a ver que hay tres: frecuencia, duración e intensidad. Si comparamos la información, por ejemplo, con un anuncio, la frecuencia sería ver el mismo anuncio todos los días, todos los días, todos los días. La duración sería ver un anuncio muy largo, de media hora, de una hora, una presentación de algún producto nuevo. Y la intensidad sería un anuncio breve, un anuncio corto, pero que sea tan intenso, que cause tantas sensaciones en nosotros, que querramos inmediatamente comprarlo. Y es aquí donde hacemos pues que una información sea memorable. ¿Pero a qué me refiero con memorable? Les quiero preguntar, ¿cuáles son los aprendices más rápidos en todo el mundo? Los niños, ¿cierto? ¿Y por qué es esto? Porque los niños son muy curiosos, son muy creativos, tienen curiosidad por conocer todo el mundo. Todo el mundo es nuevo para ellos, toda es información nueva. Y hasta la situación más común la pueden convertir ellos en una gran aventura. Por lo que los niños van a ser aquellos que pueden aprender más rápido. En esta presentación mi objetivo es poder activar otra vez esa mente de niños que todos tenemos, esa mente creativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del mayor tip del mundo. Tip, las iniciales turn into picture, conviértelo en una imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Información compleja la vamos a volver sencilla a través de convertirla en imágenes, en historias, en secuencias que tienen que tener un carácter muy creativo. Aunque sea muy infantil, aunque sea muy chusco, muy chistoso, pero eso es lo que le va a dar esa característica de hacerlos memorables. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de las vocales. ¿Cuáles son? Acción, emoción, exageración, ilógico, original y único. Es decir, estas imágenes que creemos, mientras más vocales usemos al crearlas, mientras más explícitas las estemos imaginando y visualizando, más memorables van a ser. Vamos a un ejemplo. En una clase del doctor Valencia, aprendí a ver la ictericia de esta manera. Vamos a ver que del vaso va a ser alguna mina donde van a extraer todos los pigmentos en crudo, no conjugados, para posteriormente ser transportados en estos trailers que tenemos en el cuerpo llamados albúmina. Estos trailers van a transportar los pigmentos no conjugados a la gran fábrica. ¿Cuál es? El hígado. Es aquí donde esto va a llevar un proceso y va a convertirse en la pintura refinada, en la pintura conjugada, en el producto listo para su distribución y comercialización a lo largo del cuerpo, ¿verdad? Esto después va a ser llevado al almacén de la vesícula biliar y pues ahí va a esperar la señal para cuando tenga que ser utilizado. Si vemos la ictericia de esta manera, la ictericia prehepática significa que hay un error en la extracción de los pigmentos y en el transporte para la gran fábrica. Sirve la fábrica, sirve el almacén, pero no sirve este transporte. En la hepática podemos ver, podemos intuir que sí llegan los pigmentos, pero no funciona la fábrica. Hay defectos, está algún proceso erróneo y esta fábrica no puede convertir los pigmentos en pintura conjugada. Y en la posthepática sí hay pigmentos, sí sirve la fábrica, pero las vías de distribución de la pintura final del producto conjugado están tomadas y no se puede distribuir correctamente al cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos las cosas de esta manera?
convertamos información compleja en información sencilla, mucho más memorable y mucho más apetecible para el cerebro de querer aprender. La memoria va a distinguir la información real. Va a saber que la gran fábrica es el hígado, que la mina es el vaso y que el almacén va a ser la vesícula biliar. Pero al nosotros imaginarnos creativamente una historia, una secuencia, unas imágenes, vamos a crear un acceso directo a la información real. Vamos a crear, por así decirlo, un atajo que vamos a poder utilizar hasta que fortalezcamos mucho esta vía neuronal y deja de ser necesario. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a poder acordar de la información real, tal y como es, sin la necesidad de utilizar el atajo. Es a esto lo que llamamos una buena codificación de la memoria. Y si lo traspolamos al ejemplo pasado, bueno, continuamos con otro ejemplo. Para aprendernos los músculos del manguito de rotador, su swing redondito, si les pido que utilicemos el mejor tip de todo el mundo, ¿en qué piensan? ¿Qué se imaginan cuando les digo manguito de rotador y su swing redondito? Yo a lo personal me imagino esta situación. Voy caminando por la calle, levanto la cabeza y veo esta estructura con muchos manguitos rotando. Y me imagino a este personaje bailando hasta el mero abajo el nuevo hit de reggaetón, su swing redondito. ¿Qué pasa? Esta es una situación que nunca va a pasar. Nunca voy a ir caminando a la calle y ver esta estructura colosal. Pero ¿qué pasa? Justo el imaginarme yo viviendo esta situación a todo detalle, con todas las sensaciones posibles, le va a dar ese carácter de memorable. Lo va a hacer chusco, lo va a hacer divertido, y es por eso que le vamos a meter emoción y nos lo vamos a querer aprender y recordar. Después, los pares craneales. Quiero que se imaginen en esta situación. Les voy a pedir que cierren los ojos y se imaginen que van saliendo del concierto de su banda favorita. Todavía se escucha la música, imagínense la música, van saliendo, van caminando al estacionamiento y encuentran su coche favorito. Es suyo. Entonces, ¿qué pasa? Abren la puerta, se suben y arrancan el motor. Quiero que se imaginen el sonido del motor, las vibraciones del carro, el frío de la noche. Entonces, empiezan a conducir hacia su casa. ¿Qué es lo que pasa? Ven las luces, ven la noche, ven la ciudad. Llegan a su casa, se bajan del carro y escuchan cómo se apaga el motor. Escuchan las llaves de su casa haciendo pues ese sonido de que están chocando justo para entrar, justo para ponerlas en la manilla de la puerta. Abren la puerta y lo primero que ven es a sus papás esperándolos a que lleguen del concierto. Pero ¿qué pasa? De tanto frío que había, como hacía mucho calor en el concierto y ahora ya es de noche, resulta que lo primero que se les viene a la mente para decirle a sus papás es: oye, mamá, papá, traigo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. Es una situación que nunca aparecería, que tal vez nunca pase así como yo tal se lo relaté, pero justamente esas sensaciones que les provocó imaginarse tan explícitamente en una situación chusca es lo que va a hacer que la información sea memorable. Y justamente esta frase nos sirve para aprendernos todos los pares craneales. Mientras más imaginación y más creatividad utilicemos, más memorable va a ser la información. Pasamos a otro ejemplo. Yo, en mi caso, me aprendí las funciones de los pares craneales con este muñeco, con este individuo creado a base de puros números que nos ejemplifican cómo son las funciones de cada par craneal. Para mí, y yo pienso que para ustedes también, es mucho más sencillo aprendernos simplemente este dibujo, tal vez dibujarlo nosotros mismos, visualizarlo, imaginarlo en acción, moviéndose, que aprendernos una tabla de algún libro de texto. Y justamente nuestro cerebro va a distinguir que en realidad la información real la estamos codificando a través de este muñeco, que es justamente un acceso directo para acceder a ella. Otro ejemplo, ya el último, para aprendernos los huesos del carpo. Quiero que otra vez cierren los ojos y se imaginen entrando a una pizzería italiana gourmet. Quiero que se imaginen que abre la puerta, suena la campanita,
van caminando y se sientan en una mesa con un gran mantel de cuadros blancos y rojos. Se sientan y ven a una señorita pasando que va a recoger un pedido. Resulta que abren bruscamente la puerta y sale un chef. Quiero que se lo imaginen este chef, gordito, chaparrito, con un gran bigote italiano estilo Salvador Dalí, que tiene un gran gorro blanco y sale de la cocina gritando: ¡Esta señorita pide pizza! ¡Traigan, traigan, que huele grandioso! Entonces, así como nos aprendemos esta frase que hace alusión a todos los huesos del carpo, metiéndole visualización, metiéndole vocales. Entonces vemos que el cerebro justamente piensa en imágenes. Una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo nos vamos a valer de esto para aprender cosas complejas? Vamos a visualizar imágenes, secuencias, historias, sensaciones, lo que nosotros sentimos en nuestro propio cuerpo, ya que nuestro cuerpo y nuestra mente no distingue lo que es real de lo que estamos imaginando explícitamente, ¿cierto? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través del mayor tip del mundo. ¿Cuál es? Turn into picture. Así es. Y justamente este tip, sumado con las vocales, nos va a dar esa herramienta, esa arma secreta que vamos a poder utilizar todo lo que queramos y todo lo que nuestra imaginación y creatividad nos lo permita para crear imágenes, historias fantasiosas, creativas con las vocales. Acción, emoción, exageración, ilógico, original y único. Si lo comparamos con el ejemplo de la jungla, de la amplia, vasta, infinita de posibilidades de puentes neuronales, vamos a ver que el codificar información, imaginándonos cada sensación, cada sonido, cada olor, cada sabor, incluso, van a ser aquellas neuronas que se van a estar activando al unísono para poder crear este caminito neuronal. Que a diferencia del primer camino que vimos, este va a ser un camino muy, muy fuerte, que vamos a poder transitar mucho más fácil y por ende repetir y repetir mucho más sencillamente. Esto nos va a crear pues el acceso directo a la información, que posteriormente ya no vamos a tener que utilizar este acceso directo, ya que la información va a estar ya ahí, perpetua, lista para que nosotros lo utilicemos. Vamos a pasar a lo que es el cono de Dale. Este cono fue creado por el psicólogo Edgar Dale para ejemplificar cuáles son aquellos métodos y cuánto porcentaje de retención de la información utilizamos con cada uno de ellos. Si lo vemos como una pirámide, podemos ver la mitad superior y la mitad inferior. Igualmente aquí podemos ver los tres modelos de aprendizaje, que les recuerdo que cada uno aprendemos de una manera diferente. Cada uno debemos probar a prueba y error qué es lo que más nos funciona a nosotros como individuos y de esta manera tener un método de aprendizaje adecuado a nuestras necesidades propias. Entonces, la mitad superior es una actividad pasiva, la mitad inferior es una actividad activa. ¿Y cómo me refiero con esto? El aprendizaje pasivo simplemente es llegar la información y hasta ahí. Y el aprendizaje activo es, llega la información, la procesamos, ¿verdad? Nos apropiamos de ella a través de las vocales, del mayor tip del mundo, y después la sacamos de vuelta. Es decir, estamos creando información nueva, por lo que en estos procesos, en estos métodos, va a haber muchas más sinapsis. Entonces, podemos ver que en el pico de hasta arriba está la escucha. El simplemente escuchar a un profesor, a un compañero, nos da un 5% de retención de lo que estemos escuchando. Leer un libro, y aquí me refiero con lectura pasiva, simplemente leer y no comprender nada, nos va a dar un 10% de retención de la información. Ver, por ejemplo, una imagen, un gráfico como este, nos va a dar un 20% de retención. Ver y escuchar, vamos a estar utilizando la vista y el oído para darnos un 30% de retención. ¿Se imaginan? En este momento, ahorita estamos teniendo solamente un 30% de retención de toda esta información. Entonces, después pasamos a la mitad inferior, el aprendizaje activo. Este es el que nos compete.
Decir y discutir como en una conversación con amigos, como en una sesión de preguntas y respuestas, nos va a dar un 50% de retención de la información que estemos preguntando y nosotros respondiendo a la vez. El hacer, por ejemplo, en una práctica de laboratorio, nos va a dar un 75% de retención de la información, ya que no solamente estamos utilizando la vista y el oído, sino que estamos involucrando todas las neuronas que se encargan del sistema motor del cuerpo. Y el decir y hacer, por ejemplo, enseñar a otros, nos va a dar un 90% de retención. Hay una frase que me gusta mucho de la persona en la que me basé para esta presentación, Jim Kwik, que es un coach mental que da cursos, tiene libros, etcétera, etcétera. Dice, cuando enseñas algo, lo aprendes 2 veces. Muy importante. Después, el Active Recall es una manera fancy de llamarle al aprendizaje pasivo. Estas son algunas otras técnicas de las que yo he utilizado y que les recomiendo pues, para poder retener la mayor capacidad de información. Las flashcards, estas pueden ser digitales o pueden ser a mano. Digitales en aplicaciones como Anki, que es muy buena, y consisten en una cartulina pequeña donde de un lado vamos a anotar el concepto que queremos memorizar y del otro simplemente el título del concepto. Entonces vamos a ver el concepto o el título en su caso y vamos a tratar de recordar qué hay al otro lado de la flashcard. Igualmente, mapas mentales, sobre todo cuando acabamos de hacer una lectura activa, que más adelante vamos a ver cómo se hace esto. Es una manera de condensar toda esa lectura y toda esa información en una imagen visual que podemos simplemente observar y volver a recordar todo lo que leímos. Igualmente, sesiones de preguntas y respuestas, por ejemplo, con compañeros, preguntarnos y respondernos. Esto también va a ser una técnica muy eficaz. Y aquí yo les recomiendo que no sean más de 3 personas, ya que mientras más gente hay en estas sesiones, más distracción va a haber. Igualmente, enseñar un tema nos va a dar del mayor porcentaje de retención de información. Lo vamos a aprender 2 veces, recuerden. Y un examen de prueba. Hay muchos en internet, exámenes de cualquier índole. Y aquí vamos a estar igualmente sacando información que ya conocemos para contestar preguntas. Entonces estos son los métodos más efectivos de memorización. Hay un proverbio chino que me gusta mucho, que es: lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se entiende. Esto quiere decir que mientras más neuronas estemos utilizando al momento de crear ese primer puente, más fácil va a ser que nosotros transitemos por él. Pasando a lo que son las ondas cerebrales, las que nos competen son estas dos, el mundo y la persona meditando. Empezando con las ondas gamma, estas son de la más alta frecuencia y solamente aparecen en tareas de alto procesamiento cognitivo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un examen y requerimos el 100% de nuestro cerebro y de nuestra atención para contestarlo. Después, las ondas beta son igualmente de alta frecuencia, pero de menor que las ondas gamma. Aquí lo ejemplifiqué con un mundo, ya que estas ondas beta las tenemos en un estado de alerta normal. Es conforme interactuamos con cualquier persona, con cualquier sonido, con cualquier imagen. Es nuestro estado normal, por eso puse el mundo. Las ondas alfa nos van a indicar un estado de cuerpo y mente relajados. Es aquí las mejores ondas para nosotros poder absorber toda la información que queramos, ya que no va a haber ninguna distracción, ninguna barrera para que nosotros echemos a volar nuestra imaginación y aprendamos lo que nosotros queramos, aunque sea lo más complejo. Estos pues los ejemplifico con este muñeco meditando, igual, alfa, si quieren recordarlo así, A de aplicado, son las ideales. Y después están las ondas teta de creatividad y las delta, que no nos competen el día de hoy. ¿Cómo vamos a poder aprovecharnos de esta fisiología del cerebro para poder estudiar más correctamente? A través de la técnica Pomodoro. Resulta que en un cerebro, en una mente que aún no está entrenada para estar enfocado durante mucho tiempo, el promedio de enfoque son 25 minutos. Después de ese tiempo, la atención empieza a caer y somos muy susceptibles a distraernos.
Por lo que esta técnica nos va a ayudar a que nosotros estemos pasando de ondas alfa, A de aplicado, a ondas beta. ¿Cómo? A través de sesiones de 25 minutos de enfoque y 5 minutos de descanso. En el enfoque vamos a estar 100% concentrados, sin distracciones, sin pensar en otra cosa más que lo que queramos aprender. Y en el descanso vamos a estar totalmente fuera de ese estudio. Vamos a hacer lo que sea menos pues estar estudiando. Podemos, por ejemplo, hacer algún ejercicio de meditación, de, no sé, estirarnos, ver el cielo, lo que sea, hablar con nuestros amigos, con nuestros papás. Pero después de esos 5 minutos de descanso vamos a volver al enfoque. Y así vamos a ir sucesivamente durante 4 sesiones hasta que el cuarto descanso va a ser un descanso largo de 15 minutos. Un descanso largo para poder recuperar toda esa energía de toda la sesión. Esto lo podemos hacer en páginas como focus.io, que es la que yo personalmente utilizo y que les recomiendo, ya que pues es muy práctica de utilizar. Pasando al time blocking, ¿cómo podemos idear un día? 5 minutos. 5 minutos. Los 5 minutos.
Realmente agradecemos este descansito, pues, para recargar la pila mental y poder seguir aprendiendo estas técnicas. Les decía del time blocking, es justamente dedicar a conciencia espacios de tiempo donde vamos a hacer todas las actividades de nuestro día a día. Por ejemplo, los cuadritos en color azul son las clases que yo tengo pues programadas de aquí de la facultad. Los de color morado son mis sesiones en el gimnasio. Y los de color naranja son todos aquellos tiempos y sesiones de estudio que yo voy a tener. Es decir, planifico todo lo que voy a hacer en el día y ya simplemente lo hago. Después, en color verde, está mi rutina de desactivación, que vamos a hablar de ella un poco más adelante. ¿Qué les puedo recomendar aquí? Háganlo en, por ejemplo, Google Calendar, una aplicación que todos tenemos, muy sencilla de utilizar. Y el tener una base de todo lo que vamos a hacer ya nos va como a anclar a ella. Es decir, vamos a evitar muchísimo lo que es la procrastinación. Podemos dedicar sesiones de estudio por materia, dependiendo qué tanto estudio requiera tal materia, vamos a poder dedicarle más o menos tiempo. Igualmente vamos a utilizar descansos con lo que es la técnica Pomodoro. Igualmente vamos a poner tiempos realistas, que sepamos nosotros que sí vamos a poder cumplir y sí vayamos a poder realizar a lo largo del día. Y además le vamos a poner colchoncitos de tiempo de 15 minutos, ya que pues somos seres humanos y siempre se nos varía el día, ¿verdad? Pero el tener estos colchoncitos nos va a permitir adecuarnos y adaptarnos a esta rutina. Una frase que me gusta mucho de algún pensador es: planea tu día perfecto a conciencia, ¿verdad? Y después solo ejecútalo. Y un día bien planeado vale más que 5 días sin planear. ¿Por qué? Porque estamos siendo más productivos y estamos creando más valor que nos va a beneficiar más en nuestro futuro. Esta frase la dijo, ¿quién? Coach Javier Alonso. Después vamos a pasar a lo que son los hábitos para el cerebro. Muy importante. Si queremos poder tener esta capacidad de memorizar lo que querramos, de tener este cerebro lúcido para poder generar ideas, creatividad, vamos a tener que tener algunos hábitos. ¿Como cuáles? Número 1, la novedad. A la mente no le va a interesar lo que no tenga curiosidad por aprender. Y esto pasa muy comúnmente en algunas materias que decimos, ay, esto no me sirve, esto no lo voy a utilizar. Pero si encontramos alguna manera donde nosotros hagamos este conocimiento curioso, el cerebro va a querer aprenderlo de cualquier u otra forma, utilizando por ejemplo las vocales. Aquí podemos hacer conocimiento complejo en conocimiento sencillo. Igual manera, la nutrición, hay una frase que es: somos lo que comemos. Y es muy cierta. ¿Por qué? Porque depende de lo que comamos, van a ser los ladrillos de construcción que vamos a estar utilizando para cada célula del cuerpo, para cada hormona, para cada tejido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizarnos una buena alimentación digna de todos nosotros. Le vamos a estar dando los mejores materiales de construcción posibles a nuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Simplemente optando por comer comida real, comida natural. Comida que no esté pasada por ningún proceso de fábrica, que le pongan colorantes, saborizantes. Simplemente con el comer comida orgánica, o sea, nutritiva, vamos a poder pues llenar todos los nutrientes que requiramos. Igualmente, el sueño es una base y un pilar fundamental para nosotros tener energía mental. Cuando dormimos ocurre este proceso. Todo lo que vivimos a lo largo de un día se traspola hacia la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo se va a la de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Esto ocurre durante el sueño. Si nosotros no nos priorizamos y no nos consentimos para dormir 7 a 9 horas de calidad todos los días, vamos a tener fallos en este proceso y no vamos a ser capaces de recordar la información. Igualmente, una buena noche de sueño garantiza tener un buen día, ¿verdad? Y el siguiente es el ejercicio. Nuestro cuerpo está diseñado evolutivamente para movernos. Antes, en la antigüedad, pues no había carros, teníamos que caminar mucho. Antes no había McDonald's, no había Burger King, entonces teníamos que hacer miles de cosas para poder conseguir alimento.
teníamos que correr, brincar, agacharnos, treparnos, etcétera, etcétera. Cosa que con la globalización y la industrialización se ha perdido. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dedicarle estos, por ejemplo, 1 hora todos los días, se puede, o 3 horas a la semana como mínimo de ejercicio a nuestro cuerpo. Vamos a echar a andar esta maquinaria biológica tan increíble que tenemos. Vamos a consentirnos con estos hábitos y vamos a ver que nuestra energía mental va a incrementar. Vamos a continuar con este apartado antes, durante y después de clase. Antes de una clase, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Verdad? Vamos a utilizar esta mnemotecnia ideada por su servidor, Dr. Almendra. La D va a ser de delimita qué temas vas a leer. Imaginemos que abrimos el libro. Es una aventura nueva que nuestro cerebro va a cruzar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos que a este libro le vamos a dar un mapa. Vamos a ponerle un inicio y un final para no estar divagando entre información e información. Vamos a ponerle el inicio y el final. Delimita qué vas a leer. Luego R, da una lectura rápida de reconocimiento. Esto puede ser simplemente pasar los ojos por todas las hojas y saber más o menos cuán largo es el tema que vamos a leer, cómo es la estructura más o menos. Simplemente una lectura rápida. Nos va a dar todo ese panorama que requerimos para trazar este mapa. Y una vez que trazamos pues este mapa con la lectura rápida, vamos ahora sí a conciencia, a analizar qué subtemas y qué recursos gráficos hay. Imaginémonos, si este es un trayecto a cualquier lugar, estas son las paradas que vamos a hacer a lo largo de todo el trayecto. Después, leer activamente. ¿Y cómo se lee activamente? Haciendo preguntas. Si leemos algo, le creamos una pregunta. Y mejor aún, si leemos algo y creamos la pregunta, podemos contestarla con una versión parafraseada de la información que acabamos de leer. Es decir, aquí no solamente está entrando información, sino que entra información, la analizamos, la comprendemos y producimos nueva información que vamos a poder utilizar. Aquí estamos utilizando más sinapsis a la hora de crear estos caminitos neuronales y por ende pues van a ser mucho más fuertes y mucho más permanentes si así lo queremos hacer. Igualmente, viene de cada tema leído, repásalo mentalmente. ¿Cómo podemos hacer esto? Al acabar la lectura, cerramos el libro y tratamos de imaginarnos todo el trayecto que recorrió nuestra mente a través de esa carretera de conocimiento, a través de esa lectura. ¿Cuáles fueron cada parada? ¿Cuáles fueron los recursos gráficos, los temas, los subtemas? Hacemos como un análisis para ver si de verdadmente comprendimos el tema que acabamos de leer. Y también hay que hacer divertido el estudio. Hay que utilizar las vocales. ¿Cuáles son? Acción, emoción, exageración, ilógico, original y único. Vamos a hacer nuestro estudio divertido, más apetecible para nuestra mente. Igualmente, R y A viene de hacer un resumen de lo aprendido. Esto con las ideas, conceptos y palabras más importantes para ampliar nuestro léxico. Esto lo podemos hacer con los mapas mentales que vimos anteriormente, una muy buena estrategia para poder dejar permanentemente esa información plasmada en una imagen que simplemente con verla nos vamos a acordar de todo el proceso que tuvimos para crearla. Durante la clase, muy importante, ¿cómo tomamos apuntes? Un punto clave, el método Cornell. Vamos a ver que este es nuestro cuaderno y estas son nuestras hojas y las vamos a dividir. Hasta arriba la información básica para poder tener un orden y una organización en nuestra libreta. El título, el tema, la asignatura, el número de hojas, lo queremos ver así, la fecha. Y después vamos a dividir en dos apartados. En el color verde vamos a estar escribiendo la información relevante del tema. Pero ojo, aquí es muy importante que no lo hagamos así tal cual dice el profesor o así tal cual venga en la presentación. Aquí lo que vamos a hacer es que la información relevante, todo lo que queramos aprender, tiene que ser una versión parafraseada, creada por nosotros mismos. Es decir, lo que nosotros entendamos. Esto le va a dar un carácter pues, más memorable a nosotros estar creando esta información nueva. Igualmente en este apartado de color rosa,
Puede ser durante o después de la clase. Vamos a crearle preguntas a todo lo que acabamos de escribir aquí. Si vemos aquí un concepto o una idea, le creamos una pregunta. Esto nos va a servir mucho a la hora de estudiar, que vamos a ver posteriormente. Igualmente podemos anotar dudas y conceptos clave que posteriormente podamos a poder aclarar o investigar por nosotros mismos y dejar el tema lo más comprendido posible. Y en la parte de hasta el final, en esta parte azul, vamos a escribir un resumen con las 2 o 3 ideas máximo más importantes de lo que se vio en la hoja. Simplemente con leer esto ya sabemos de qué va toda la hoja. Igualmente, algunos tips es sintetizar la información en tus propias palabras, es decir, apropiarnos de la información y crear información nueva. Crear preguntas y visualizar la respuesta, como con las vocales acción, emoción, exageración, ilógico, original y único. Vamos a crear imágenes de estas respuestas lo más explícitas posible, lo más chistosas, lo más burdas, lo más infantil y creativas posible. E igualmente, crear dibujos, mapas y recursos gráficos. Es muy importante que no nos creamos que tiene que ser una calidad Picasso, calidad artista. Simplemente con darle alguna ilustración ya vamos a crear una imagen que podemos ver y recordar todo lo de la hoja. Por lo que es muy importante crear algún dibujito, aunque esté muy feo, no importa. Pero el hecho de nosotros crearlo le va a dar esa particularidad de individualización. Muy importante. Después, ¿cómo hacer una buena sesión de estudio? Ya vimos cómo antes de estudiar, cómo durante el estudio y cómo hacemos después, que ya tenemos nuestros apuntes o nuestras lecturas del día siguiente, etc. Bueno, para esto he creado esta mnemotecnia, helados Marciano Adrián. Y si se quieren acordar de las letras mayúsculas, el de la marca Doctor, ¿verdad? Entonces, destina un horario y un espacio específico. ¿Por qué un horario? Porque nuestra mente se adecua a lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya es de noche? Se activan patrones neuronales que nos indican que ya es hora de dormir. Y así a lo largo de todas las actividades que hacemos rutinariamente en un día a día. Por lo que es muy importante priorizar nuestro estudio y dedicar a conciencia algunas horas de estudio. Algunas horas donde vamos a dedicar exclusivamente a ver los temas de la Facultad de Medicina. Igualmente, espacio específico estudiar. ¿Por qué un espacio específico estudiar? Igualmente, nuestra mente asocia los espacios a los que estamos con las actividades que hacemos, ¿verdad? Veo que mucha gente acostumbra a estudiar en la cama. ¿Por qué esto es un error? Porque la mente asocia la cama con la hora de dormir. Entonces, inmediatamente que nosotros nos acostamos, se empiezan a activar patrones y caminitos neuronales que nos empiezan a dar sueño, nos empiezan a dar flojera. Y es como si le decimos un mensaje a nuestra mente de, hey, ya me acosté, ya me voy a dormir. Y no, completamente erróneo. Igualmente asociamos, por ejemplo, la cocina con que ya es hora de comer. Simplemente vamos a la cocina y nos empieza a dar hambre, empezamos a salivar, nos imaginamos alguna comida y aún más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dedicar un espacio específico? Vamos a crear un santuario del estudio. Este tiene que ser limpio, organizado, personalizado y adaptado a nuestras necesidades. Es decir, vamos a crear un espacio específico que con el simple hecho de verlo nos van a dar ganas de estudiar y aprender toda esa jugosa información. Después continuamos con la L de limita lo que estudiarás en la sesión. Igualmente, como antes de clase, no podemos ir sin un rumbo. Tenemos que saber dónde iniciamos y dónde vamos a acabar la sesión de estudio. Después pasamos a la D de sin distracciones. Hay dos tipos de distracciones. Las sociales, que llega el primito, llega la hermana, llega el papá y nos interrumpe nuestra concentración. O las digitales, el celular, la computadora, la notificación, etcétera, etcétera. Porque es muy importante evitar distracciones a la hora de nosotros estar estudiando. Porque si recordamos la técnica Pomodoro y las ondas cerebrales, estamos alternando entre ondas alfa y ondas beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Una distracción nos va a romper inmediatamente toda la concentración y nos va a costar unos 5, 10, 15, 20 minutos volver a enfocarnos y concentrarnos en lo que estábamos.
Muy importante decir, mamá, papá, voy a estudiar, no quiero que me interrumpan. O en su caso, en el digital, esconder el celular, ponerlo en silencio, dárselo al amigo, llévatelo, no lo quiero ver, pero evitar a toda costa las distracciones cuando estemos estudiando. Después, M de música para estudiar. Está comprobado científicamente que la música sin letra, muy importante, y diversos tipos de música nos ayudan a retener más información. ¿Como cuáles tipos de música? Por ejemplo, la música barroca, la música clásica, por ejemplo, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Bach, etc. También los ritmos de lo-fi, esta música que hemos visto como trancas de electrónica en YouTube. Igualmente, las ondas binaurales. ¿Qué es esto? Son algunos videos que vemos de música para concentrarse. Ondas alfa. ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos audífonos y escuchamos estas ondas, de un lado va a sonar una frecuencia y de otro lado otra, pero van a tener una diferencia que justamente van a ser los hertz de las ondas alfa. Entonces esto nos va a poner inmediatamente en una sincronía con el video y nuestra mente va a acceder a ese estado de ondas alfa inmediatamente. Igualmente, muy importante, antes de hacer una sesión de estudio, es relajar la mente. R de relajar. ¿Por qué? Porque si estamos con alguna emoción, si estamos tristes, enojados, si estamos pensando en cualquier problema, en cualquier cosa, nuestra mente no va a ser capaz de acceder a estas ondas alfa de relajación. Entonces es muy importante relajarnos primero para acceder a este estado focus, si lo queremos llamar así, y ya posteriormente estudiar y aprender lo que queramos. D de haz tu estudio divertido, muy importante, nuevamente con las vocales, acción, emoción, exageración, ilógico, original y único. Es muy importante que hagamos el estudio divertido, que sea una actividad que a nosotros nos guste hacer por el mero placer de aprender, que nos genere curiosidad, ¿cierto? No verlo como una carga, sino como una actividad divertida que a fin de cuentas nos va a guiar a nuestro futuro como doctores. Entonces, hacerlo divertido. Y la R de recompensa tus esfuerzos. Recompensar nuestros esfuerzos es, por ejemplo, a mí, que me gusta el chocolate, compré un bote de chocolate muy importante sin azúcar, amargo, de ese que es alto porcentaje de cacao. Entonces, cada que hago una buena sesión de estudio o cada que me quiero premiar a mí mismo por algo que valió la pena hacer el esfuerzo, me lo indico, ¿cómo? A través de una pequeña recompensa. Estas tienen que tener el carácter que tienen que ser sanas. Tampoco no puede ser una recompensa de algún dulce o alguna cosa que nos haga daño. Simplemente tiene que ser un indicador para decirle a la mente, hey, vas por buen camino, buen esfuerzo, felicidades. Esto nos va a dar motivación para seguir estudiando y estudiando y estudiando, ¿cierto? Pues ya, helados Marciano Adrián, el de la marca Doctor. Continuamos con la Space Repetition y la curva del olvido. Vemos esta gráfica donde en el eje de las X están los días que ha pasado desde que adquirimos un conocimiento nuevo y en el eje de las Y está el porcentaje de información que acabamos de retener. Vemos que al principio aprendemos algo al 100%, lo tenemos al full, pero mientras pasan los días, incluso en el primer día ya lo tenemos al 80% y mientras más días pasan sin nosotros repasar esto, va bajando el porcentaje y se nos termina olvidando. Esto es lo que pasa cuando vemos una clase, una exposición y no tomamos apuntes ni repasamos las ideas. Se quedan ahí abandonadas y se terminan por olvidar casi completamente. Entonces utilizar la Space Repetition va a ser muy importante para decirle a la mente, hey, esto es muy importante, quiero que te acuerdes de esto, me va a servir para el examen, me va a servir para mi futuro, ¿cierto? Entonces vamos a estar repasando nuestros apuntes constantemente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con el método Cornell. Recordamos que aquí tenemos la información creada, relevante por nosotros, y aquí tenemos las preguntas. Lo que vamos a hacer es que a manera de una creación de flashcards sencillas, vamos a tapar la información y vamos a leer la pregunta y nos la vamos a contestar a nosotros mismos, como si hiciéramos un mega cuestionario de todos nuestros apuntes. Entonces así vamos a poder estudiar, tapamos la respuesta, leemos la pregunta y nos vamos acordando. De la información que veamos que más nos cuesta trabajo, va a ser justamente la información que vamos a requerir, ver y repasar más seguido.
Después continuamos ya casi para terminar a los biohacks para estudiantes. ¿Cuáles son estos? Número 1, crea una rutina de mañana, una rutina de activación. ¿Qué pasa? Cuando estamos dormidos, pues baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, estamos como en un modo muy relax. Entonces, para poder activar nuestro cuerpo inmediatamente, mejor que cualquier taza de café, podemos crear una rutina de mañana. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo me levanto e inmediatamente tomo agua y subo a la azotea a brincar la cuerda. Después hacer lagartijas y hacer dominadas. Y esto lo que hace es que activa todos los músculos y todo el sistema cardiovascular y empieza a fluir y circular la sangre al 100. Te activa así. Después, ¿qué podemos hacer con esto? Igual, tal vez revisar nuestra programación del día de hoy, revisar qué temas vamos a aprender o qué vamos a estudiar o qué vamos a exponer. Podemos leer algún libro de desarrollo personal, que si les interesa yo les puedo pasar una biblioteca de 64 resúmenes de libros, igual me pueden decir y se los paso con todo gusto. Y pues también podemos hacer tal vez un poco de meditación, un poco de acciones de gratitud para pues empezar el día con la mejor energía y la mayor vitalidad posible. Otro es crear una rutina de noche. A diferencia de esta rutina de activación, esta es una rutina de desactivación. Imaginemos que el cuerpo es como un carro. No podemos estacionar ese carro si va a 100 kilómetros por hora. Tenemos que irlo frenando poco a poco a través de actividades que no requieran mucho esfuerzo mental. ¿Cómo qué? Podemos escribir en una libreta lo que nos pasó en el día, los aprendizajes nuevos, los errores que tuvimos y pensar cómo podemos solucionarlos en el futuro. Podemos leer algún libro que no sea muy de información intensa, que sea algo divertido. Podemos limpiar nuestro espacio personal. Podemos alistar nuestra mochila, nuestro uniforme del día de mañana, entre otras muchas actividades. El dedicar una hora en la mañana y una hora en la noche nos va a dar la capacidad de tener un día genial. Dice una frase, el que domina la primera hora de la mañana, domina todo su día. Y yo le agregaría el que domina también la última hora de la noche. Después, desayunar avena. Yo llevo desayunando avena 2 años. ¿Por qué? Porque es un alimento muy genial, muy bueno, que tiene proteínas, tiene carbohidratos simples y complejos, tiene también muchos minerales y en realidad va bien con cualquier cosa. Yo me tomo un licuado con arándanos, con fresas, con plátano y con muchas otras cosas más que me da el power para poder afrontar toda la mañana y un pedacito de la tarde con energía. Igualmente la pueden hidratar y le ponen arándano, yogur, lo que ustedes quieran, pero es un desayuno increíble. Otro es meditar 10 minutos. ¿Por qué? Cuando no meditamos, en realidad le estamos poniendo atención al mundo exterior, a todos esos estímulos externos, todos los problemas, todas las emociones, todas las imágenes, los sonidos, los ruidos, todo. Entonces cuando meditamos le ponemos atención a los estímulos interiores, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y permiten limpiar un poco pues todo lo que traemos en la mente, permiten relajarnos. Y simplemente con 10 minutos al día vamos a ver una mejoría considerativa en nuestro nivel de conciencia y atención. Igualmente, si lo hacen en la noche, los va a relajar lo suficiente como para garantizar una noche de sueño profundo, donde al día siguiente se van a sentir súper descansados y motivados y con energía. Después, tener un diario de gratitud. A veces se nos olvida lo afortunados que somos, lo afortunados del hecho de estar vivos, de poder estudiar una carrera, a lo mejor muchos de nosotros que somos foráneos, de tener la posibilidad económica de estar en un lugar fuera de casa, somos bastante afortunados. Y el tener un diario de gratitud nos lo va a estar recordando todos los días, por lo que inmediatamente nos va a cambiar la mentalidad acerca incluso de nuestra vida. Vamos a empezar a ver todo lo bueno en vez de todo lo malo. Y por último, las ideas prácticas. ¿Cómo podemos empezar a aplicar estos conocimientos el día de hoy? A manera de resumen, recordamos a nuestro explorador, a la neurona, abriéndose paso por la jungla mental. Y número 1, vamos a utilizar la intensidad con las vocales para todo hacerlo divertido. Sin excepción, todo hacerlo creativo, imaginativo, chistoso, burdo, como quieran llamarlo. Acción, emoción, ¿qué más?
exageración, ilógico, original y único. Muy bien, excelente. Vamos a utilizar todas estas características para brindarle más intensidad a la información que queramos aprender. Número 2, utiliza los mejores métodos de estudio, el Active Recall, el Spaced Repetition y el método Cornell. Esto para garantizar que la información se va a quedar aquí, la vamos a tener disponible para utilizarla en el momento que nosotros querramos. Muy importante. Igualmente vamos a utilizar la técnica Pomodoro y el Time Blocking. Recuerden, planea tu día perfecto a conciencia y después solo ejecuta, ¿verdad? Es mucho más fácil tener un día planeado que ir planeando a lo largo del día y que surjan acciones y surjan cosas que nos modifiquen toda la rutina. Si ya tenemos un horario específico cuando vamos a estudiar, vamos a tener horas garantizadas donde vamos a aprender profundamente los temas que nos van a servir para nuestra carrera y para nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, Pomodoro, Time Blocking. Igualmente recordemos las mnemotecnias antes y después de clase, Doctor Almendra y helados Marciano Adrián, el de la marca Doctor. Igualmente, el último es crea buenos hábitos. Adopta un buen estilo de vida para que puedas tener la energía física y mental para afrontar cualquier reto y cualquier necesidad de aprendizaje de información todos los días. Aunque sea lo más complejo, si tienes los hábitos necesarios para darte la energía, vas a poder con ello. Como bibliografía, utilicé este curso buenísimo de la persona que les comenté, Jim Kwik. Igualmente me basé en un libro de él que se llama Límites, sin límites. Y pues no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por su atención y por priorizar su futuro y su estudio. Gracias.